Bien, buenos días entonces para todos. Estamos en la Iglesia Bautista de Maldonado, compartiendo la palabra de Dios. Los hermanos aquí en la iglesia, aquellos que están viendo la transmisión posteriormente también, son todos bienvenidos. Queremos compartir entonces el mensaje de Dios esta mañana y les quiero invitar a abrir sus Biblias allí en 1 Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 10. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Dice la palabra de Dios. El primer libro de Samuel, capítulo 3. Dice la palabra de Dios, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Versículo 5. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Versículo 6 dice, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó, el versículo 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Vamos a orar para que Dios bendiga su palabra esta mañana. Bendito Dios y Padre Celestial, con gratitud, Señor, queremos presentarnos delante de tu presencia, con alabanza, con adoración. Y Padre, rogar que en esta mañana tú tomes el control, que este tiempo junto a tu palabra, Señor, sea un tiempo de edificación, sea un tiempo de crecimiento, sea un tiempo, Señor, en el cual nuestras almas puedan ser alimentadas, puedan ser edificadas. Padre, por eso es que venimos delante de ti y nos encomendamos en tus manos. Padre, rogamos la unción de tu Espíritu. Padre, rogamos que tú abras nuestro entendimiento y pongas en nuestro corazón la disposición para obedecer, para poner en práctica tu palabra. Gracias por cada hermano presente y recordamos a aquellos que también no están. Tú los sostengas, tú los guardes en tu gracia y en tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Teníamos un poco este pasaje. Quería compartir allí un desafío para nosotros en esta mañana, cuando en estos últimos días he estado meditando y considerando un poco el mensaje y considerado un poco lo que es el llamado de Dios. Y este va a ser un poco el punto que vamos a estar mirando en esta mañana. El título, el tema del mensaje es Escuchando a Dios. Y quería presentar, allí para nosotros al iniciar,
La pregunta, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestro comportamiento cuando nosotros escuchamos la voz de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cuál es nuestro comportamiento al escuchar la voz de Dios? Pensaba un poco esta mañana, por mientras repasaba, por mientras estudiaba el mensaje. Nosotros nos encontramos en una era tecnológica, ¿no? Una era donde estamos prácticamente, me atrevo a decir que en Uruguay casi que el 100% de la población conectado, ¿no? Que a donde quiera que nosotros vayamos hay un individuo o nosotros mismos tenemos un dispositivo móvil con el cual estamos conectados, ¿no? Y en esta era de la tecnología nos molesta la incomunicación, ¿no? Nos molesta que de pronto yo tome el teléfono y llame a alguien, y llame a alguien, y llame a alguien, y llame a alguien, y ese alguien no me contesta. Nos molesta cuando de pronto enviamos un mensaje, ¿no? Enviamos un WhatsApp, ¿no? Y necesitamos hablar con cierta persona, ¿no? Así que bueno, mandamos un WhatsApp porque a veces es más económico y miramos en el teléfono y ¿qué decimos comúnmente? Nos clavó el visto y nos dejó colgado. Y qué cosa que nos da bronca, ¿verdad? Que hayan leído el mensaje, lo hayan visto y del otro lado no hay nadie quien conteste o nadie quien se moleste poner el dedito para arriba, dar un ok, decir ya lo vi, bueno, o simplemente dar la contestación que esperamos. Nos molesta, ¿no? Lo que vamos a tratar de mirar un poco esta mañana es este tipo de comunicación, ¿no? Es este tipo de relación que muchas veces tenemos con Dios. Bueno, Dios está continuamente hablando a su pueblo. Dios está continuamente dirigiéndose, bueno, a sus hijos. Está continuamente mandando sus mensajes. La pregunta, bueno, que vamos a formular al inicio es ¿cómo actuamos? ¿Cómo respondemos? ¿Cuál es nuestra conducta cada vez que escuchamos el mensaje? Cada vez que escuchamos, bueno, la palabra. Cada vez que escuchamos, bueno, el llamado de Dios. Bueno, en este pasaje que elegí esta mañana, y hay, bueno, un sinnúmero de pasajes que nosotros podríamos mirar de hombres que fueron llamados por Dios. De hombres que, bueno, fueron directamente llamados por Dios con una comisión, con una tarea, fueron llamados por Dios para un propósito y cada uno de ellos, bueno, tuvieron una respuesta distinta y diferente. Pensaba un poco, junto con Samuel, el llamado de Abraham. ¿No? Abraham dice que Dios llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿No? Y dice la palabra de Dios que Abraham tomó sus cosas, tomó a su familia, tomó sus bienes y de inmediato se puso en marcha a la tierra que Dios le había llamado, a tierra de Canaán, y dice la palabra de Dios que a tierra de Canaán llegó. Bueno, aquí nosotros encontramos una historia distinta, diferente. ¿Por qué es distinta y diferente? Miremos el versículo 1. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y miren esta distinción. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. El joven Samuel ministraba a Jehová y la palabra de Jehová en aquellos días dice que escaseaba, ¿no? Bueno, en aquellos días donde Samuel ministraba en el templo, para hacer un poco de memoria, este joven Samuel fue pedido por su madre Ana. Este joven Samuel fue pedido en oración, bueno,
para aliviar el dolor, para aliviar la carga de su madre que era agobiada y burlada por, bueno, aquella otra esposa de su esposo, Elcana. Así que, bueno, pidió un hijo varón a Jehová y ella, bueno, en su oración era esto: si me dieres este hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. ¿No? Así que, bueno, así fue. Pidió el niño, el Señor se acordó de Ana, le dio el varón y ella cumplió con su promesa. Cuando fue detestado niño, fue llevado al templo y allí, bueno, lo dejó junto a Elí para que ministrara, para que pudiera aprender, para que pudiera conocer, bueno, la obra de Dios, pudiera conocer el servicio de Dios y pudiera servir a Dios allí en el templo, ¿no? Y dice la palabra de Dios aquí que el joven Samuel ministraba a Jehová en el templo. Así que, bueno, estaba acostumbrado con toda la parte ritual, estaba acostumbrado con toda la parte ceremonial, estaba acostumbrado con toda la parte tradicional. Era un jovencito que conocía todos los procedimientos, bueno, dentro de lo que era el templo, pero tenía una distinción. Dice la palabra que, bueno, escaseaba la palabra de Dios en aquellos días. Y más adelante, en el versículo 7 dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Oh? Bueno, es curioso este hecho. ¿Oh? Dice que escaseaba la palabra y este joven, que aún siendo criado dentro del templo, no conocía a Dios. No conocía al Dios que él servía. No había escuchado aún, bueno, la voz de ese Dios al cual estaba sirviendo. ¿Oh? Y en este contexto, hermanos, es que nosotros vamos a empezar a desarrollar, bueno, el tema del llamado de Dios. En este contexto que nosotros vamos a empezar a desarrollar, bueno, el desafío de cómo respondemos a el llamado de Dios. Bueno, en primer lugar, en primera instancia, lo que nosotros queremos resaltar es que es probable, es posible que aún estando aquí adentro y aún, bueno, escuchando el mensaje allí por YouTube, haya personas que tengan un corazón de servicio, que tengan un corazón de entrega, pero que no conozcan a Dios. Que tengan un corazón, bueno, de trabajo, que esté de pronto acostumbrado con la tarea, que esté de pronto acostumbrado con, bueno, la administración, con un corazón dispuesto a ayudar, un corazón dispuesto a colaborar, bueno, y a acompañar, y bueno, y hay una tarea para hacer, bueno, y allí estoy. Bueno, y hay, bueno, para arreglar algo, y allí estoy. Y si hay que limpiar, allí estoy. Y si hay que hacer o hay que ir, allí estoy. Pero que aún así no haya aún conocido a Dios, no haya aún escuchado la voz y el llamado de Dios. Bueno, aquí encontramos en esta historia, bueno, esta realidad presente. Samuel ministraba, dice, a Jehová en presencia de Elí. No sabemos exactamente, bueno, cuál era la edad de Samuel en este entonces, pero sí sabemos que había sido criado dentro del templo. Si sabemos que conocía los pormenores del ministerio. Si sabemos que conocía, bueno, las actividades dentro de el ámbito del templo. Conocía la actividad ceremonial. Conocía la actividad, bueno, del ministerio. Pero nos dice la palabra de Dios de una forma clara que él no conocía a Dios, que él aún no había escuchado la voz de Dios. Y amigos, bueno, en esta mañana mi anhelo y mi deseo es que, bueno, cada uno de nosotros podamos hacer esta pausa en nuestra vida y considerar, bueno, no importa el tiempo, no importa la actividad, no importa la función que nosotros podamos tener aquí adentro. ¿Oh? Lo que hoy me interesa es que nosotros podamos hacer esa consideración en nuestro corazón. Realmente, bueno, yo he escuchado a Dios, yo conozco a Dios.
La palabra de Dios, bueno, nos muestra en muchas oportunidades, bueno, un desafío, que nosotros necesitamos, bueno, acercarnos a Dios y escuchar. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 55, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano, y dice, deje el impío su camino, y el hombre inicuo su pensamiento, y ¿qué dice después? Y vuelva hacia Jehová, al Dios nuestro que tendrá misericordia, ¿no? Y está continuamente invitándonos. ¿Saben? Dios está continuamente invitando al ser humano a venir a Él. Está continuamente invitando al pecador a que pueda venir a Él, a que pueda escuchar su voz, a que pueda escuchar su invitación. Y probablemente hoy tú puedas estar aquí y puedas conocer, bueno, todos los pormenores, pero aún no has venido al Salvador. Aún no has detenido tu oído a escuchar el llamado de Dios que te ama. Aún no has detenido a escuchar el llamado de Dios que ha entregado aún a su Hijo a morir en la cruz por ti. La palabra de Dios, quiero mirar allí otros pasajes. Hay allí, bueno, algunos desafíos que nosotros necesitamos considerar, bueno, respecto a esto, respecto a este llamado de Dios. En este tiempo de la comunicación, es interesante que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, y al escucharla, hermanos, no simplemente clavarle el visto, no simplemente decir, bueno, ok, ya escuché, bueno, ok, ya estoy enterado, ¿no? Lo importante es que nosotros podamos escuchar ese llamado y responder, y actuar a ese llamado. Quiero invitarles a ir allí a 2 de Pedro. Perdón. Sí. 2 de Pedro, antes tengo Gálatas, perdón. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, perdón. Gálatas capítulo 1. Ahí está. Gálatas capítulo 1 dice versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir a un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y Pablo dice allí en versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, ¿no? Estoy maravillado que os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, ¿no? Y hay un llamado de Dios, hay un desafío, bueno, al cual queremos hacer hincapié en esta mañana, ¿no? En la historia de Samuel, bueno, ¿qué es lo que podemos ver? Muchas veces el ser humano dice, bueno, yo tuve una revelación, bueno, tuve un sueño y Dios me habló, Dios se dirigió a mí, me habló y bueno, y ahora siento, bueno, lo que tengo que hacer, tengo que estar o tengo que realizar tal o cual situación o tal o cual actividad, porque siento que Dios me está hablando, porque bueno, tuve una revelación, tuve un sueño, ¿no? Y yo lo que me gustaría preguntar, bueno, ¿cómo están seguros de que fue Dios, ¿no?, el que se prontificó? ¿Cómo están seguros de que fue Dios el que le habló? Nosotros mirábamos allí en el pasaje de Samuel, la palabra de Dios escaseaba, la palabra de Dios no era abundante.
La palabra de Dios, bueno, no era frecuente. No había con frecuencia, dice la palabra de Dios allí, revelaciones. No había con frecuencia la manifestación de Dios, de tal manera que el joven Samuel no había conocido a Dios, no había escuchado aún la voz de Dios. ¿No? Y muchas veces, bueno, pasa en nuestros tiempos. Dios quiere hablar, Dios quiere llamarte, pero a veces nos detenemos en esto, en un sentimiento del corazón. A veces nos detenemos en la idea de que, bueno, una revelación sobrenatural. A veces nos detenemos en la idea de que, bueno, una perturbación en el sueño, bueno, nos va a dirigir, nos va a conducir. ¿Oh? Y lo que queremos mirar un poco esta mañana, hermanos, es que nosotros podamos asegurarnos de escuchar la voz de Dios. Pablo, bueno, le decía aquí a los cristianos en Galacia: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir a un evangelio diferente. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo trataba, bueno, de enderezar la forma de pensar y la forma de escuchar de los cristianos en esta ciudad, en Galacia, ¿no? Dice, estaba preocupado Pablo. Bueno, lo que estaba pasando en Galacia era que los judaizantes habían llegado a la iglesia, habían transformado el mensaje, presentando la necesidad de que los cristianos, bueno, volvieran de nuevo a la ley judía. Así que, bueno, muchos cristianos estaban regresando, y Pablo, bueno, cuando se entera de esto, escribe, ¿no? Bueno, tratando de ordenar la forma de pensar y la forma de escuchar, lo que, bueno, ellos estaban escuchando, ¿no? Y su asombro era este: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado, alejado del que os llamó, ¿no? Y dice, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro diferente. Y luego dice el versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del Señor, del cielo, os anunciare otro evangelio diferente, sea anatema. ¿Saben, hermanos? Necesitamos tener cuidado. Amigos, necesitamos tener cuidado cuando nosotros escuchamos, bueno, lo que es la palabra de Dios. Asegurarnos de que sea palabra de Dios. Asegurarnos de que sea, bueno, el mensaje de Dios. De que sea la voz de Dios. Samuel allí, bueno, nosotros escuchamos que Dios lo llamó y decía, Samuel, Samuel. Y Samuel no entendía lo que estaba ocurriendo. Se levantó de su cama, fue hasta donde estaba Elí y le dijo, bueno, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Él le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel fue y se acostó. Al pasar el tiempo volvió a escuchar la voz, Samuel, Samuel. Y nuevamente Samuel se levantaba de su cama, bueno, iba hasta donde estaba Elí, se presentaba y decía, bueno, estoy aquí, bueno, ¿para qué me necesitas? Samuel, yo no te llamé, vuelve a acostarte. Se volvía a acostar y nuevamente aquella voz que lo llamaba. Este joven no entendía, no comprendía. Bueno, no conocía la voz de Dios. Y como no conocía la voz de Dios, ¿qué asociaba a él? Elí me está llamando. Elí está necesitando de mí. Elí, bueno, que ya está viejito, que ya no ve, bueno, está necesitando de ayuda. Prontamente Samuel se levantaba de su cama, se presentaba junto a Elí. Y le decía, pero yo no te llamé. Elí tampoco entendía en este momento qué era lo que estaba ocurriendo. Por 3 veces, bueno, ocurrió lo mismo. Y Samuel pensaba que era Elí, cuando era Dios que lo estaba llamando. Hermanos, amigos, muchas veces nosotros pensamos, estamos escuchando el mensaje de Dios, estamos escuchando la palabra de Dios, estamos escuchando, bueno, la voz de Dios, y estamos de pronto en nuestros anhelos, en nuestros deseos, y tuvimos un sueño, y el Señor me habló.
Y el Señor se reveló. Y el Señor, bueno, me está hablando, bueno, y a veces pensamos que por un sueño, que a veces por una revelación. ¿Cómo estamos seguros? Pablo decía, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, sea anatema. Pedro, por ejemplo, ahora sí vamos allí a 1 de Pedro. Pedro, por ejemplo, capítulo 2, perdón, 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1. Dice el versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro dice, no nos hemos dado a conocer este mensaje siguiendo fábulas. A nosotros no nos contaron, a nosotros, bueno, no nos dijeron, no son historias que nosotros hemos oído. Este mensaje, dice Pedro, nosotros lo vivimos. Este mensaje nosotros lo vimos y por eso lo damos a conocer. Pero ¿qué es lo que dice Pedro después? Tenemos también, versículo 19, la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Aún teniendo el mensaje de primera mano, aún habiendo escuchado al Señor, aún bien habiendo visto el poder de Dios, aún teniendo el mensaje de primera mano vivido, Pedro le dice a sus oyentes, tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Atentos como a una antorcha en lugar oscuro. Y no era por falta de experiencia que tenía Pedro. No era por falta de vivencia que tenía Pedro. Pedro fue el hombre que caminó sobre las aguas. Pedro fue aquel que sacó su espada y cortó la oreja de Malco. Pedro fue aquel que corrió al sepulcro y se lanzó estando, bueno, ya el sepulcro vacío. Pedro fue aquel que vio los milagros de la multiplicación de los panes y los peces. Y sabía el mensaje verdadero del Evangelio. Conocía el mensaje verdadero del amor de Dios. Sin embargo decía, amigos, no pretendo que ustedes sigan a esa vivencia, sino que dice, tenemos un mensaje de la palabra profética más segura. Tenemos el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje escrito. ¿Saben? Dice la palabra de Dios que allí en el tiempo de Samuel, la palabra de Dios escaseaba. Que en el tiempo de Samuel la palabra de Dios no se tenía con frecuencia. ¿Cuánta ventaja y cuánta bendición tenemos nosotros hoy día? Que tenemos la palabra de Dios escrita de una forma abundante, escrita de una forma accesible, escrita y de una forma, bueno, allí en el idioma, bueno, de cada ser humano en este mundo, la palabra de Dios ha sido traducida y está al alcance de cada uno, que podemos leerla, podemos escucharla, podemos entenderla con esa invitación. No estamos presentando la idea de un hombre, no estamos presentando la idea de un ser humano, sino esta es la invitación. Dios te ama. Cristo murió en la cruz del Calvario por ti.
Y Dios te invita a que tú puedas venir a Él. Él te está llamando a que tú puedas experimentar esa salvación preciosa. Él está llamando, bueno, al ser humano. Venid a mí, decía el Señor Jesucristo, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí. Él decía, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Decía el mismo Señor Jesucristo. Y esta es la invitación para cada uno hoy aquí presente. Quizá, bueno, sea como Samuel en aquel momento. No hayas conocido aún a Dios. No hayas escuchado aún la voz de Dios. Y quizás estés esperando, bueno, esa revelación sobrenatural, o estés esperando ese sueño o eso que te pueda despertar o mover de tu lugar de confort. Permítame decirte que Dios, a través de tu palabra, te está llamando. Envió a Jesucristo a morir en la cruz de Calvario por ti. Envió a Jesús a dar su vida en rescate. Y te llama a que tú puedas venir a esta vida que Él ofrece. En segundo lugar, volvemos allí a primera de Samuel. Vamos a volver allí al pasaje, primero de Samuel. Así que bueno, el desafío es este: no le claves el visto a Dios. Acepta al Señor. Acepta a Dios que te está llamando. Volvemos allí entonces a 1 de Samuel. Y vemos a este joven Samuel con esta disposición a responder. Samuel fue llamado por Dios. Dice el versículo 4, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Vuélvete y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Bueno, ¿qué es lo que nosotros encontramos en esta historia? En primer lugar veíamos la posibilidad, ¿verdad?, de no conocer, de no entender el llamado de Dios, pensar que un sueño, pensar que una revelación, bueno, es Dios que me está llamando, y vemos en la palabra que tenemos escrita que Dios nos llama, ¿no? Y no necesitamos una revelación, no necesitamos un sueño para escuchar el llamado de Dios. En segundo lugar podemos encontrar, bueno, una disposición a responder el llamado. Este joven nos enseña un poco esto. Samuel, el primer llamado. Y era joven y ya estaba acostado. Y Samuel se levantó y fue donde Elí y se prontificó. Y si heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y creo que cada uno de nosotros conocemos la actitud de la juventud y de la adolescencia en nuestros días. Anoche estábamos los chicos ya pronto para dormir y Rebeca miró la hora, ya era hora de apagar el celular y ir a dormir, y le dice a Benjamín y a Abigail, bueno, apaguen todo, vayan a dormir. Y Benjamín, pero mamá, todavía no es la hora. Y Rebeca pasa unos minutos, bueno, ya es hora de apagar todo, vayan a lavarse los dientes, vayan a dormir. No, pero todavía no es la hora.
Y pasa unos minutos y insistía. No, pero todavía. Y cuando ya fue el tercer no, llamo a Benjamín. Benjamín, por favor, tráeme teléfono, tráeme tablet, tráeme computadora, queda todo confiscado, se terminó, se van a lavar los dientes, se van a acostar y se terminó la historia. Digo, ¿desde cuándo le cuestionan y no le hacen caso así a su madre? Y es necesario hablar 3, 4, 5 veces para que se obedezca. Y tenemos hijos adolescentes y los mandamos barrer el piso, ya voy. Y nos vamos y pasaron 1, 2 horas y sigue igual. Y nadie hace nada. Y venimos y a veces bueno, me da cosa ver la cara así cansada de Rebeca y decir, bueno, y ya di la orden, ya mandé a hacer y no hay una respuesta. Samuel era probablemente un adolescente, era un joven, viviendo con un anciano, y cuando escuchó la voz, Samuel, la palabra de Dios nos dice que Samuel se levantó de inmediato y se presentó delante de Elí. Heme aquí, ¿para qué me ha llamado? Heme aquí, ¿para qué me ha llamado? Y Elí dijo, bueno, pero yo no he llamado. Vuelve, acuéstate. Se volvió, se acostó. Pasó un tiempo, no sabemos el lapso de tiempo. Nuevamente aquella voz, Samuel, Samuel. Y bueno, nuevamente aquel pensamiento, Elí necesita algo. Y se levantó el joven, prontamente, y se presentó donde Elí nuevamente. ¿Para qué me has llamado? No, si yo no te llamé, anda a acostarte. Ya la segunda vez, probablemente, con la primera vez en nuestro tiempo no es suficiente. Con la segunda vez en nuestro tiempo no es suficiente. Tercera vez, ya está, papá, ya voy. ¿No? Pero Samuel actuó diferente. Había una respuesta, yo no te llamé, Samuel. Podría decir, está jugando conmigo. Está jugando conmigo. Te voy a contar una historia. Un día estaba haciendo un trabajo en Rivera, en la casa de una hermana anciana, mayor. Estábamos haciendo un trabajo de pintura, yo y otro hermano, pintura y electricidad. Y estaba lloviendo, ¿no? Y de pronto viene ella y nos dice, muchachos, ¿sí? ¿Qué necesitan? No, nosotros no te llamamos. Se fue. Y nosotros seguíamos trabajando. Al rato viene de nuevo. Muchachos, ¿qué necesitan? Si nosotros no te llamamos, Elda. Se fue. Al rato viene, mire muchachos, si yo tengo mamá que está enferma, no puedo estar jugando con ustedes. Pero nosotros no te llamamos. Y se enojó mucho con nosotros. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Estaba lloviendo y corría el agua por el timbre y hacía sonar el timbre. Y ella pensaba que nosotros la estábamos llamando. Y se enojó muchísimo. ¿No? Y en su enojo era eso, bueno, ustedes están jugando conmigo. ¿No? Y podría haber sido el pensamiento de Samuel respecto a Elí. Bueno, ya me levanté 2 veces y me sigue llamando. Samuel, Samuel. Y Samuel se levantaba y iba, bueno, ¿qué quieres? No, yo no te llamé. Anda a acostarte. Y nuevamente aquel llamado, nuevamente se presentaba. Yo no te llamé, anda a acostarte. Podría haber pasado por su mente, por su corazón. ¿Sabes qué? Bueno, ya no voy más. Yo no soy un juguete. Seré niño, seré joven, seré adolescente, pero no soy un juguete. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros encontramos aquí? Un oído acompañado con una disposición en el corazón. Cuando cada vez que escuchó la voz, ¿saben qué hizo Samuel? Se levantó y fue donde Elí, pensando que Elí lo llamaba. Un oído que tenía un corazón dispuesto a obedecer. ¿Saben? Muchas veces en nuestro tiempo a la iglesia le cuesta esa relación. Escucha la voz, clava el visto y parece que ya está todo bien. Vamos a la iglesia, vamos a la reunión, escuchamos el mensaje. Bueno, ¿te has escuchado? Ok, clavamos el visto, el tic quedó presente. Pero hasta ahí llegamos, hasta ahí acompañamos. Y no hay una disposición y no hay, un corazón que esté dispuesto a poner en práctica lo que Dios enseña. No hay un corazón que esté dispuesto a poner en práctica
lo que Dios está queriendo trabajar con nosotros. Y saben, hermanos, el desafío para nosotros en esta mañana es este: no le claves el visto a Dios. Escucha a Dios, escucha su llamado y está dispuesto a responder. Tengas un corazón dispuesto a reaccionar al llamado de Dios. Aprende de Samuel. Samuel escuchó, de inmediato dijo: heme aquí. ¿Para qué me ha llamado? Volvió a escuchar y nuevamente Samuel reaccionó: ¿para qué me has llamado? Y Dios está llamando, hermanos. Y Dios está llamando. Cuando escuches la voz de Dios, por favor, no le claves el visto. Responde con prontitud. Responde con prontitud. Necesitamos entender que Dios, nos llama con un propósito. Dios tiene siempre un plan. Dios siempre va a tener, un propósito para ti. Y vamos a empezar a mirar algunos de esos propósitos en sus llamados. Vamos a empezar a mirar, allí algunos de los propósitos de Dios, en el llamado. Ahora estamos hablando a aquellos que ya conocemos el Evangelio. Que un día escuchamos el mensaje del amor de Dios y respondimos. Dijimos: yo quiero creer. Y dijimos: yo acepto ese mensaje de salvación. Y dijimos: yo acepto ese mensaje del amor de Dios. Ahora soy hijo de Dios. Dice el apóstol Juan allí en la primera epístola: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Nos amó de tal manera y ahora nos ha puesto en su familia. Ahora, como familia de Él, está interesado que nosotros podamos tener una conducta y un comportamiento distinto y diferente. Y vamos a encontrar en la palabra de Dios diversos llamados. Innumerables llamados que están con un propósito de direccionarnos, con el propósito de corregirnos, con el propósito de enseñarnos, con el propósito de guiarnos en sus caminos. Y por lo tanto vamos a estar leyendo la palabra de Dios y muchas veces vamos a escuchar, y muchas veces vamos a leer, y muchas veces vamos a ver que Dios está llamando a su pueblo, está llamando a su iglesia a una conducta específica, a un comportamiento específico, a un proceder específico. Hoy vamos a mirar el primer de estos llamados. Y me gustaría que nosotros miráramos nuevamente allí en 1 Pedro ahora, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Primera Pedro, capítulo 2. Dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y dice Pedro aquí a los cristianos: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros sois un linaje escogido, dice, un real sacerdocio, un pueblo santo, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos llamó de las tinieblas a una posición, a estar en la luz con un propósito, con una finalidad. Y hermanos,
créanme que Dios no está interesado simplemente a tener personas agrupadas, sencillamente, escuchando a uno a hablar y simplemente que sea ese el propósito. Créanme que Dios no está interesado simplemente a entretener a las personas. Que Dios no está interesado, a que nosotros simplemente matemos el tiempo o pasemos el tiempo. ¿Saben? Si fuera esa la intención, probablemente el mundo sería el lugar donde podemos encontrar el atractivo, donde podemos encontrar el pasatiempo, donde podremos encontrar, la oportunidad de recreación. Y vaya que hay oportunidades. Y de pronto uno entra en las páginas y en las redes y hay ofertas y ofrecimientos innumerables para que la gente pueda entretenerse. Y show de esto, y show de lo otro, y la fiesta aquí, y la fiesta allá. Si fuera esta la intención, probablemente ni siquiera era necesario congregarse y reunirse. Bastaba con abrir las redes sociales y encontrar la fiesta o la actividad a tu agrado, a tu gusto. Ni siquiera sería necesario, convocarnos. Pero Dios tiene un plan, y Dios tiene un propósito para ti y para mí. En esta vida, Dios tiene un propósito para su iglesia. En el capítulo 1 de 1 Pedro también, dice el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y el primer de este llamado que quiero compartir para el pueblo de Dios en esta mañana es un llamado de Dios a una vida santa. Dios está interesado en tu forma de vivir. Dios está interesado en mi forma de vivir, está interesado en nuestra forma de vivir. Como le decía, Dios no está interesado simplemente en entretenernos. Dios no está interesado simplemente, en que tengamos un pasatiempo. Dios no está interesado simplemente en congregar o aglomerar gente simplemente que haya dicho, yo creo en Jesucristo. Está interesado, que esa gente que creyó, está interesado que aquel que escuchó el llamado y lo respondió, porque le interesa esa salvación que Él ofrece, pueda adquirir un compromiso y pueda abrazarse a una causa de vida y pueda empezar a caminar y a transitar una vida distinta y diferente. Samuel escuchó la voz de Elí que le dijo, vuelve, y si te volviere a llamar, dile, habla porque tu siervo oye. ¿Eso qué significaba? Que Samuel necesitaba estar dispuesto a escuchar lo que Dios le iba a decir y a llevar a cabo lo que vendría después. Conocemos un poco la historia, el contexto. Samuel escuchó de parte de Dios la sentencia para Elí y sus hijos. Y era el responsable de tener que transmitir esa sentencia. Hermanos, muchas veces nosotros vamos a escuchar este mensaje. Muchas veces vamos a escuchar la palabra de Dios y vamos a escuchar los llamados de Dios. Aquí Pedro está diciendo a los cristianos, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, dice, es santo, sed también vosotros santos. Hay un llamado al cristiano, hay un llamado a la iglesia, hay un llamado al pueblo de Dios
a una vida santa. Y probablemente en este llamado sea donde radique el gran problema del cristianismo de hoy en día. En este llamado sea donde radique, la gran dificultad del cristianismo de hoy en día. El cristiano ha sido llamado a ser santo. ¿Y qué significa ser santo? ¿Qué significa? Que el Hijo de Dios necesita ser santo. Y de pronto, cuando presentamos esta idea y leemos en la palabra de Dios este pensamiento, probablemente pueda disparar nuestra mente y pensar, la santidad, está ligada de pronto a algo arriba en la cabeza. La persona que anda siempre caminando así, se dirige de toda esa forma, hablando muy metódicamente, y que de pronto tenga bien aprendido todo lo que son los mandamientos y tenga, la Biblia dentro de su cabeza, y de pronto que ande con el dedo juzgando o señalando la conducta o el comportamiento de otras personas. Y eso, nosotros somos santos. Y permítame en esta mañana, mirar un poco cuál es la idea de Dios para ti y para mí, cuando nos dice, que necesitamos ser santos porque Él es santo. Necesitamos ser santos porque el que nos llamó es santo. Y ese es el desafío principal, para nosotros esta mañana. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, ¿no? Y tiene relación con lo que estamos mirando. Un llamado, un oído que escuche y un corazón dispuesto a obedecer. ¿Ah? ¿Hace sentido? Tiene correlación con lo que estamos mirando. Dice Pedro, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y aquí, estamos haciendo un poco de memoria para aquellos que ya hemos creído en Jesucristo. Poder pensar un poco en tu vida cuando aún no conocías a Jesucristo. Puedas pensar un poco en tu vida cuando aún no conocías al Señor como tu Salvador. ¿Cuáles eran los deseos que primaban? ¿Cuáles eran los deseos que reinaban? ¿Cuáles eran los deseos que gobernaban tu conducta y tu comportamiento? Para muchos el deseo era la diversión. Para muchos el deseo era el poder hacer mucha plata. Para muchos el deseo quizás, estaba girando en torno a la parte sexual. ¿No? Y podemos ir imaginando, cuál era el deseo que reinaba y que gobernaba tu corazón. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Como hijos obedientes, no os conforméis a esos deseos. El desafío es que nosotros, no seamos moldeados. El desafío es que nosotros no seamos controlados por esos deseos, sino que nosotros podamos ahora escuchar la voz de Dios y entender, Dios quiere que yo sea santo. Y santo significa ser alguien apartado del mundo, ser alguien apartado del mundo para poder servir a Dios. Apartado del mundo para poder servir a Dios. Así que Pedro está diciendo, no es bueno que el deseo que yo tenía antes, cuando no era cristiano, cuando no era un hijo de Dios, gobierne ahora mi corazón. El hijo de Dios tiene que ser diferente, tiene que ser distinto. Jesucristo decía, en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 15. Es la oración sacerdotal del Señor Jesucristo. Decía,
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esa era la oración del Señor Jesucristo. Entendía esto. Bueno, los que tú me diste no son de este mundo. Y hermano, es necesario que tú puedas pensar así de ti como hijo de Dios. No pertenezco a este mundo. No correspondo a este mundo. Vivo en este mundo, pero no soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, era la oración de Jesucristo, sino que los quites del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. La pregunta para ti es, ¿cómo te sientes tú con relación al mundo? ¿El mundo es tu lugar? ¿La oferta del mundo es la que te satisface? ¿La diversión del mundo es la que te atrae? La diversión, del mundo es la que, llena de pronto tu corazón. Lo que el mundo está ofertando hoy en día es lo que busca tu corazón. Analiza entonces, esa decisión, esa respuesta que tú has hecho. Considera lo que Dios está diciendo en su palabra. Hay un llamado a una vida santa. No es que tú seas el bonachón de la clase. No es que tú seas el santurrón del trabajo, sino que tú puedas entender que Dios quiere para ti una vida diferente, una vida distinta. Que tu conducta pueda seguir el plan y el propósito de Dios. Que tu conducta pueda estar enmarcada dentro de lo que Dios tiene preparado para ti. En Santiago capítulo 4, y con este pasaje vamos a ir terminando. Santiago capítulo 4, dice el versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y arráis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice, en vano, el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Versículo 4 y 5 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Muchas veces el cristiano y la iglesia de nuestros tiempos quiere vivir esa vida, a dos aguas. Vivir un poco dentro de la conducta, el comportamiento, lo que nos enseña la iglesia, pero no perder, no dejar, no abnegar de lo que tenía en el mundo. Y tengo buena diversión en el mundo, no puedo seguir siendo cristiano y no perder la diversión que tenía en el mundo. Tengo buenas amistades en el mundo. Puedo seguir siendo creyente y seguir teniendo las amistades, y dice allí Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y fíjese el versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice, en vano, el Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hermanos, veíamos esta mañana, hay un llamado a la santidad. Hay un llamado para aquellos que no conocen a una vida nueva. Aquellos que no han conocido a Dios, Dios sigue llamando. Pero muy probablemente la gran mayoría de nosotros ya hemos creído, hemos aceptado. Dios sigue llamando. Ahora te llama a una vida santa. Ahora te llama a una vida apartada. Ahora te llama a una vida consagrada. La pregunta entonces es, ¿cómo reaccionas tú al llamado de Dios? ¿Cómo reaccionas tú al llamado del Señor?
Samuel escuchó el llamado y aún siendo joven, se levantó con un corazón dispuesto, se presentó ante Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? En nuestra época, lo más normal, lo más común es esto: escuchar el mensaje, clavar el visto, y después más adelante vemos qué hacemos con este mensaje. Insistimos en esto, amigos, hermanos: no le claves el visto a Dios. Escucha, atiende y reacciona al llamado que Dios está haciendo. En primer lugar, Dios espera de nosotros una iglesia santa. Espera de nosotros una iglesia apartada. Espera de nosotros una iglesia que viva una vida diferente, que no sean aquellos deseos, que no sean aquellos sentimientos de nuestra vieja vida lo que gobierne y lo que conduzca nuestro vivir en este mundo. Que sea la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que sea la palabra de Dios, esa palabra profética más segura, la que conduzca nuestro caminar y nuestro andar delante de Dios. Vamos a terminar con las palabras de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, queremos presentarnos delante de ti, Señor. Realmente sabemos que necesitamos de que tú hables, tú trates y que tú nos llames. Queremos orar y pedir que tú nos des un corazón dispuesto a escuchar y a obedecer. Ayúdanos a ser como Samuel, Señor. Esa prontitud en la respuesta. Líbranos, Señor, de ser como los ejemplos que veíamos hoy. Padre, hombres o mujeres que escuchando simplemente clavamos el visto y dejamos para resolver más adelante. Danos una sensibilidad a tu palabra. Padre, danos un oído sensible, con un corazón dispuesto, y que pueda, Señor, podamos ser una iglesia que reaccionemos y vivamos en santidad, teniendo presente el llamado que tú nos has hecho. Porque así como el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así nos encomendamos en tus manos, sabiendo, Señor, que necesitamos de tu ayuda. Pedimos tu bendición y tu dirección. En nombre de Cristo Jesús. Amén.